Bien, nosotros habíamos visto la anterior clase análisis de varianza de dos factores. Aquí continuamos con análisis de varianza de dos factores, pero lo hacemos con iteración, o también se dice con repetición. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Bien, como les decía, vamos ahora a arrancar con análisis de varianza de dos factores, que quiere decir que vamos a analizar dos variables, pero resulta que en el cruce de una variable con la otra no tenemos un solo dato, tenemos sino dos, tres, cuatro o mucho más datos. Es decir, es un análisis de varianza de dos factores nuevamente, pero con repetición, con varios datos en el cruce de variable con variable, o de factor con factor. Eso nos obliga a hacer tres tipos de análisis, pero previamente a eso vamos definiendo lo siguiente. Vamos a llamar C, fíjense, C, a la cantidad de columnas que tengamos, cuántas columnas se tiene. Vamos a llamar R a la cantidad de filas que se tenga. Y vamos a llamar N a la cantidad de valores que se tenga en cada celda. Y corresponde al cruce de un factor con el otro factor. La cantidad de valores que se tenga en cada celda lo definimos con n, que necesariamente tiene que ser dos o más, porque si fuera solamente un dato, pues en ese caso correspondería a un análisis simple nomás de dos factores, que hicimos la anterior clase. Y esto nos va a exigir el planteamiento de tres hipótesis. La primera que vamos a plantear en función para la variable que está en las columnas, donde asumimos que todos los promedios a través de las columnas, plasmándola como un H sub 0 C, que no existe diferencias significativas entre los tratamientos de la variable que está en la columna, ¿no? Y con una hipótesis alternativa que por lo menos existe un alfa y, es decir, una diferencia, un par que genera diferencias diferentes a cero. Para al factor que está en las filas, nos planteamos de la misma manera nuestra hipótesis nula H sub F, ¿sí? Indicando que todas las betas sui son igual a cero, es decir, que todas las comparaciones en pareja de los tratamientos que están en las filas son cero. Y como su contraparte en la hipótesis alternativa, F, que por lo menos existe un par de comparación entre los tratamientos de la fila, de la variable que está en las filas, que genera una diferencia, ¿no? Obviamente diferente a cero, que lo simbolizamos como beta sui. Pero también ahora el hecho de tener varios valores dentro de cada celda puede darse que eso puede provocar, puede generar que la combinación de ambos factores al mismo tiempo, que la interacción, que la conexión de ambos factores, de ambas variables, sea la que provoque las diferencias significativas, que no sea de repente ni para un factor ni para el otro, sino que sea la combinación de ambas la que sí esté generando diferencia. Entonces nos planteamos un H sub 0, una hipótesis nula para la interacción, para la combinación de ambos factores. Y lo vamos a llamar lambda I, ¿sí? Donde todas las lambda I son diferentes a cero, es decir, que no existe diferencia. Y su contraparte, que sería la hipótesis alternativa 1, pero bueno, y quiero decir, para indicar que son las hipótesis para la interacción, que por lo menos existe un lambda i que es diferente a cero, ¿no? Que por lo menos hay una comparación entre dos combinaciones que nos generan diferencias. Son las tres hipótesis que nos vamos a plantear cuando queremos resolver un problema de dos factores, pero que tienen varios valores, varias repeticiones en cada una de las celdas. ¿Ok? Bien, vamos a plantearnos y resolver un ejercicio y dice lo siguiente. Dice, queremos comprobar si la región geográfica y los ingresos familiares influyen en las puntuaciones obtenidas en una prueba nacional de inteligencia. Para ello, se eligen de cada una de las cuatro regiones geográficas, hablando del norte, sur, centro, llanos, que sería el factor que está en las filas, tres personas, tres, que pertenezcan a familias de ingresos altos, ¿está?
3 personas que pertenezcan a familias de ingresos medios, muy bien, y 3 personas que pertenezcan a familias de ingresos bajos. Muy bien, entonces ingresos familiares sería el otro factor que estaría en las columnas. Además nos dice, y por lo que vemos en la tabla, cada celda va a tener 3 datos, ¿no? Entonces vamos definiendo. Hace rato, bueno, aquí no sé si lo puse acá abajo, no está. Habíamos dicho que C es la cantidad de columnas, ¿no? Entonces en este caso tenemos 3 columnas. R era la cantidad de filas, estamos trabajando con 4 filas. Y N era la cantidad de datos, recuerden que hay en cada celda. En cada celda estamos trabajando con 3 datos. ¿Sí? Esto recordar un poquito. Y entonces nos hemos planteado las 3 hipótesis que mencionábamos hace un momento. Para la variable que está en la columna o el factor que está en la columna, que sería ingresos familiares, para el factor que está en las filas, que sería región geográfica, y para la interacción o combinación entre las dos variables, entre los dos factores, también nos planteamos nuestras hipótesis. ¿Sí? Ok, en todo caso, en las 3 hipótesis, el H sub 0 indica que no existen diferencias significativas, ya sea diferencias significativas entre las columnas, diferencias significativas entre las filas, o diferencias significativas por la combinación de dos factores. Muy bien, vamos a desarrollar este ejercicio. Entonces, este cuadro que lo dan como información. A partir de este cuadro, nosotros vamos incorporando algunos aditivos que necesitamos tener como información. Primero, necesitamos, fíjense, voy a cambiar de color estos ratitos para que sea más notorio. Rojo, ya, ok. Debemos generar la sumatoria, fíjense, de cada celda. Sumar los 3 datos que hay en cada una de las celdas. Estamos hablando de 3 datos. Son 3, 6 en este caso. Generar la sumatoria de cada celda. Estamos colocando acá, fíjense, 243 para la primera celda, 214 para la segunda celda, 239 para la tercera, 247, 224, 212, 243, 274, 245. Para en el caso, tenemos los de encerrar, ya que lo hemos hecho así. A las otras 3 celdas generamos las sumatorias, 245, 275, 210. Bueno, estos valores de color negro un poquito más profundos corresponden a la sumatoria de los 3 valores que hay en cada una de las celdas. A esos valores lo vamos a llamar T, lo vamos a llamar T y J. A las sumatorias de los valores contenidas en cada celda los llamamos T y J. ¿Cuántos T y J tendríamos en este caso? Vamos a terminar de cerrar. Bueno, ya. Perdón, acá no tenía que hacerlo, pues. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, fíjense que en realidad tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 valores T y J. Muy bien. Ahora, la sumatoria a través de las columnas de los T y J, perdón, esta primera columna, 243 más 247 más 243 más 245, nos da un valor de 978. En la otra columna, pues el 214, 244, 274, 275, nos da 1007. En la siguiente columna, el 239, el 212, el 245, 210, nos da 906. Esta sumatoria ahora de los T y J a través de las columnas, lo llamamos los T sui. Fíjense que tenemos 3 valores de T sui. De la misma manera, la sumatoria de los T y J, pero ahora a través de las filas, en este caso, el 243, 214, 239 nos da 696. La otra fila, estoy sumando los T y J, ¿no? Los 247, 244, más 212, esa sumatoria nos da 703.
La otra fila, 243, 274, 245, 762. Y por último, 245, 247, 210, nos da 730. Estos valores que corresponden a la sumatoria de los TJ, pero a través de las filas, de los TJ, es lo que llamamos nosotros TJ, solamente TJ. ¿Sí? Ahora, la sumatoria de estos TJ o la sumatoria de estos TI nos genera un valor de 2.891, al cual lo vamos a llamar simplemente T, como el total de los totales, como el total global. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Todo entendido, ingeniero. Está claro, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces ahora debemos generar nosotros nuestra tabla NOVA, que en este caso, fíjense que para este tipo de análisis de varianza se ha agregado una fila más. Después las columnas siguen siendo las mismas: fuente de variación, sumas de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, y el F calculado o el F de prueba que les comentaba, ¿no? Y ahora, como son tres hipótesis, pues también va a haber tres factores de prueba, tres F de prueba, y también va a haber tres F críticos que debemos calcular. Les decía que se ha agregado una fila más. Fíjense, tenemos para las columnas, tenemos para las filas, ahora se han incorporado el que es para la interacción, ¿no? Del factor A por el factor B, quiere decir. Tenemos la fila para el error y para el total. Vamos a ir calculando las sumas de cuadrados totales, la suma de cuadrados, empezando por la suma de cuadrados totales. ¿Cuál es su fórmula? Acá abajo está. Ah, aquí está la formulita. Para encontrar la suma de cuadrados totales. Borraré un poquito esto, ¿ya? Porque no hay opción otra vez a repintar cuando enseguida empecemos a analizar los cálculos. Ok, a ver, ahí, ya, bien, podemos empezar ahí. Perfecto. Muy bien, ¿qué dice la fórmula? Para encontrar la suma de cuadrados totales. La sumatoria, bueno, ¿por qué ponemos triple sumatoria? ¿No? ¿Se entiende? La sumatoria a través de las columnas, a través de las filas y a través de cada una de las celdas de todos los X y JK al cuadrado. ¿Qué son los X y JK? Yo les pregunto a ustedes, si quieren nos volvemos a la tabla anterior. Los XJ son todos los datos que tenemos en realidad. Fíjense, en la tabla inicial hay 9 datos en cada fila, 9, 4 son 36 datos, ¿no? ¿Dónde están esos 36 datos? Son estos acá. Estos son los XJ, acá. Cada uno de estos datos. Les voy a marcar las celdas más bien. Estamos hablando de los datos originales, que son 36 datos originales. Entonces, nos pide que cada uno de esos datos lo elevemos al cuadrado y generemos la sumatoria. A ver, ¿eso cómo lo haríamos? 82 al cuadrado, más 81 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 69 al cuadrado, más 72 al cuadrado, más 73 al cuadrado, más 77 al cuadrado, más 79 al cuadrado, más 83 al cuadrado, más, sigamos en la siguiente fila, 82 al cuadrado, 82 al cuadrado, más 83 al cuadrado, y seguimos con todos los elementos de esa fila, cada uno de ellos elevándolo al cuadrado y sumando. Seguimos con estos otros datos acá, y luego seguimos con estos otros datos acá. Es decir, con los 36 datos originales que tenemos. ¿Sí? Porque lo demás son TIJ, son los TJ y los TI. Estamos hablando de los datos originales, que son 36. Cada uno, vuelvo a repetir para que se entienda, cada uno de esos 36 datos deben ser elevados al cuadrado y sumados. Entonces, esa operación nos sale, la foto para abajo. Ok, eso sale 234.159. Eh, ¿Está claro cómo se obtiene esta suma, chicos? Si no, para volver a explicar, creo que sí, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, es cada uno de los 36 datos originales que tenemos. Entonces, luego debemos calcular la suma de cuadrados totales. ¿Cómo se obtiene esta suma de cuadrados totales? Dice, el T al cuadrado, el T global, que era 2.891 al cuadrado, por C, por R, por N. ¿Qué cosa era C?
cantidad de columnas. Son 3 columnas con las cuales estamos trabajando. ¿Qué es R? La cantidad de filas. Norte, sur, centro, llano. Son 4 filas. ¿Y qué era N? Dijimos la cantidad de valores que hay en cada celda. En cada celda de análisis tenemos 3 valores. Ahí viene el N3. Resolviendo esto, encontramos este factor de corrección. 232.163 puntos, bueno, fracción, ¿no? Entonces, ahora, reemplazando acá en la suma de cuadrados totales, donde esta sumatoria, esta sumatoria menos el factor C, que es el factor de corrección, nos genera la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Ya tenemos la suma de cuadrados totales. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ingeniero, ahí, Continúa, compañero, luego pregunto yo. y gracias, ingeniero, ahí, las X al cuadrado, todito cada resultado lo elevó al cuadrado, de ahí lo restó con el factor de corrección, ingeniero. Eso es lo que no tengo duda ahí. Chico, perdón, no estaba en una llamada, perdón. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? Ahí de los X al cuadrado, lo restó, ¿no? El factor de corrección, ¿no? Claro, esta sumatoria de los XJK cuadrado que nos sale 234.159, le restamos el factor de corrección, ¿sí? Y nos sale que acá está el factor de corrección, y eso nos genera la suma de cuadrados totales, 1995.64, ¿sí? Pero, ¿y cómo sacó ese resultado, ingeniero? Está Porque claro, ¿no? claro, pero yo lo resté, pero me sale negativo, digamos, ¿no? Ahora no sé. ¿Cómo te va a salir negativo? Acá es 234.000 y acá es 232.000. Imposible que salga negativo. Ah, estaba tomando por coma, ingeniero, va a disculpar. No, no, este es 234.000. Ah, ya, está bien. Ok, no, pero está bien tu declaración para que salgas a la duda. Perfecto, perfecto. Ya, chicos, sigamos a ver. Entonces, ya está la suma de cuadrados totales. Voy bajando un poquito. Vamos calculando los demás. Aquí nuevamente tenemos la tabla completa. Vamos con la suma de cuadrados para las columnas, con este valor. ¿Cómo calculamos eso? Eso es igual a 1 sobre N. ¿Qué era N? De todas maneras, aquí se lo han anotado, fíjense, lo tienen anotado y tienen calculado los valores a C, R y N. Pero R, ¿dónde está? R es la cantidad de filas, son 4 filas. N es la cantidad de elementos en cada celda. Por eso aquí tenemos 4 y 3. Luego, eso debe ser multiplicado, fíjense, por la sumatoria de cada uno de los T sub I al cuadrado. ¿Cuáles son los T sub I? Hasta fíjense, 978, 1007, 906. Cada uno de esos valores elevados al cuadrado y generamos la sumatoria. Y a eso debemos restarle todo este factor, le restamos, que ya se calculó la anterior diapositiva, el factor de corrección C. Bien, fijémonos, acá está, 232.163. 232.163 fracción. Resolviendo todo este factor, perdón, estamos acá arriba, ¿no? Estamos acá arriba. Resolviendo todo este factor, más el factor menos el factor de corrección, encontramos una suma de cuadrados totales de 450,72, que es lo que estamos reemplazando acá. Si nos vamos para las filas, la fórmula es algo, la fórmula es algo similar para la suma de cuadrados por filas. Hasta la formulita. 1 sobre Cn. Si ustedes recuerdan qué cosa era C, cantidad de columnas, que era 3.
N nuevamente cantidad de elementos en cada celda, que también es 3. La sumatoria ahora de los T sub J al cuadrado. Los TJ. Los TJ son 696, 703, 762 y 730. Cada uno de estos valores elevados al cuadrado. Eso es lo que hemos hecho acá. Cada uno de esos 4 valores elevado al cuadrado. A este factor hay que restarle nuevamente el factor de corrección. Y encontramos una suma de cuadrados para las filas de 299.86, que sería este de acá. Ok, ahora nos faltaría calcular la suma de cuadrados para el error, como también para la interacción. En este caso empezamos con la suma de cuadrados para el error. A ver, aquí corresponde la sumatoria, atiéndame bien, pero aquí por falta de espacio no coloqué los valores directamente el resultado. Si alguien está con su calculadora para que lo podamos verificar, por favor. ¿Sí? Dice, la sumatoria de todos los x, y, j, k al cuadrado. ¿Cuánto era eso? Voy a subir para arriba, está en la otra diapositiva, ¿ya? La sumatoria de todos los x, j, k al cuadrado. ¿Se acuerdan que era? Acá está, ¿no? Esto. Si pueden registrarlo en su calculadora para que sigamos operando ahorita. O anoten un papelito ahí. 234.159. Anótenlo, por favor, ¿sí? Para que verifiquemos el cálculo. 234.159. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, menos dice, menos, alguien que esté con su máquina, un papel anotándolo, menos 1 sobre n. ¿Qué era n? La cantidad de elementos en cada celda. 1 sobre 3. Y eso multiplicado, fíjense, por la sumatoria de cada uno de los T y J, pero al cuadrado. ¿Cuáles son los T y J? Fijémonos, voy a volver a la tabla. Estos son los T y J. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 T y J. Cada uno de ellos tiene que estar al cuadrado. Al cuadrado. Lo dejo ahí, por favor, porque si alguien lo puede calcular para verificar el dato que tenemos. Los T y J son los que están de color negro, ¿no? Fíjense, un color más intenso. ¿Alguien lo está calculando? Sí, ingeniero. Ok, me confirma. Si necesitas que te lo muestre de nuevo el dato de arriba de la sumatoria de los XJ al cuadrado, me avisas. Para que salgan de la duda, por favor. ¿No? A veces así mirando se entiende, pero ya a veces metiendo el dato a la calculadora se puede presentarse algún inconveniente. A mí me salió lo mismo. ¿Sí? Le sale, Durán creo que no, Luis, Gabriel, ¿le salió esto? 374. Sí, ingeniero. Correcto, ingeniero, sale eso. Ya, gracias chicos. Entonces ya tenemos acá la suma de cuadrados para el error. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Encontramos la suma de cuadrados para la interacción, que en realidad lo hacemos por diferencia. La suma de cuadrados totales, fíjense, igual a la suma de cuadrados para las columnas, suma de cuadrados para las filas, suma de cuadrados para la interacción, suma de cuadrados para el error. Por diferencia, encontramos la suma de cuadrados para la interacción, que es 871,05. Y colocamos este dato acá. Perfecto. Bien, no hay problema con esta columna, ya han sido calculados. Vamos a los grados de libertad. Los grados de libertad para la columna es C-1. Recuerden, era la cantidad de columnas, son 3, menos 1 queda 2. Perfecto. El siguiente grado de libertad, R-1, R la cantidad de filas, son 4. 4 menos 1, 3. Perfecto. El siguiente grado de libertad es el C-1 por R-1. Aquí ya lo tenemos, sería 2 por 3 directamente, 6. Luego, para el error, los grados de libertad es R por C por N-1. Recuerden que R es la cantidad de filas. Voy a anotar aquí abajito un ratito. R es 4.
C es la cantidad de columnas. Son 3. N es la cantidad de valores en cada celda. Son 3 menos 1, 2. Ya bueno. 4 por 3 por 2, efectivamente 24. 24 el grado de libertad para el error. Muy bien. Ya tenemos la columna nosotros de cuadrados, de los cuadrados, de la suma de los cuadrados, y tenemos de los grados de libertad. Vamos generando los valores para la columna cuadrados medios. Cuadrado medio para la columna, cuadrado medio para la fila, cuadrado medio para la interacción y cuadrado medio para el error. Vamos generando esos valores. Ustedes recuerdan en los anteriores análisis de varianza, cada uno de estos valores de cuadrado medio se los obtiene del cociente o de la división, como quieran llamarlo, de cada uno de las sumas de cuadrados dividido entre sus respectivos grados de libertad. Me parece que aquí no las puse las fórmulas ya por falta de espacio. Sí, no están las fórmulas por falta de espacio. Largo de hacer el ejercicio. Ya, de todas maneras, en el texto les puedo pasar más completo. Pero es 450,72 dividido entre 2, nos da este valor. Para este cuadrado medio para las columnas. Para el cuadrado medio para las filas, pues sería 299,86 dividido entre 3, nos da el cuadrado medio para las filas. Ahora, 871,05 dividido entre 6, nos da el cuadrado medio para la interacción. Luego, 374 entre 24 nos da el cuadrado medio para el error. ¿Se entiende? Sí, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero. Sí. Bien. Ahora que nos estaría faltando calcular los F calculados. Bueno, no, tener. O F de prueba, le decía. En realidad, en el análisis de varianza, les comentaba el otro día, se le dice F calculado, pero es lo que nosotros llamamos F de prueba. ¿No? Nuestro F de prueba, y la siguiente diapositiva. ¿Cómo hacemos eso? El cociente, fíjense, para el factor de prueba para la columna, dividimos cuadrado medio de la columna sobre el cuadrado medio del error. Es decir, 225,36 dividido entre 15,58. El factor de prueba para las filas es cuadrado medio de la fila sobre cuadrado medio del error. 99,99 dividido entre 145,18. Acá está. Es este valor de acá. ¿Sí? Por eso, para el siguiente, para el factor de prueba para la interacción, es cuadrado medio para la interacción dividido entre el cuadrado medio para el error. Sería 145,18 dividido entre 15,58. Pero vamos analizando uno por uno. Para el factor de prueba, que no había salido 14,46. Este es el factor de prueba para la columna, ¿no? Bien, entonces, ahí hemos calculado el factor crítico ahora para la columna. Entonces, eso hacemos, en los análisis de varianza habíamos comentado que la zona de rechazo siempre está al lado derecho. Al 95%, grado de libertad en el numerador de C-1, que sería 3 menos 1, 2. Grado de libertad en el denominador de R por C, N-1, que aquí está la expresión. Además ya lo habíamos calculado en la tabla, que era 24. Aquí fíjense, arriba 24. Entonces, en la tabla Fisher, al 95%, con 2 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador, vamos a buscar al 95%, con 2 grados de libertad en el numerador, 24, vamos a ir bajando, es la segunda columna, y 24 grados de libertad en el denominador, sería este valor de acá, 3,403, ¿cierto? Efectivamente, 3,403. Es el factor crítico. Ahora, nuestro factor de prueba era 14. Este valor de 14, chicos, estaría 14,46. ¿Está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo. De rechazo, ¿cierto? De rechazo.
¿Qué se rechaza entonces? Se rechaza la hipótesis nula, pero para las columnas. La columna está hablando de ingresos. Entonces decimos, se rechaza el H sub 0, la hipótesis nula para las columnas. Es decir, existen suficientes evidencias para afirmar que sí existen diferencias significativas en las calificaciones debido a los ingresos familiares. Si los ingresos familiares sí están generando diferencias significativas en las calificaciones. Nos vamos ahora a calcular nuestro F de prueba para las filas, que habíamos comentado en su momento, que era el CMF cuadrado medio para las filas, que es 99.95, dividido entre 15,58, nos daba 6,41, que este es nuestro factor de prueba. Vamos a calcular el factor crítico. Aquí está, al 95%, pero ahora los grados de libertad en el numerador, para calcular nuestro F crítico para las filas, es de R-1, 4 menos 1, 3, grado de libertad del denominador, R por C por N-1, ya lo hemos calculado anteriormente, esto nos da 24. Entonces, en la tabla del 95%, en la tabla Fisher, con 3 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador, fíjense, con 3 y 24, estaríamos hablando del que está a su ladito, ¿no? 3,009. Muy bien, 3,009. Nosotros hemos calculado 6,41 el factor de prueba, el F calculado. ¿Este F calculado estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo. Efectivamente, está en la zona de rechazo. Entonces, se rechaza la hipótesis nula para la fila. Es decir, existen suficientes evidencias para afirmar, bueno, que existen diferencias significativas en las calificaciones obtenidas debido a la variable región geográfica, al 5% de significación. Pero ahora nos queda algo más, la interacción de ambas. Entonces, el factor de prueba para interacción, que es el cuadrado medio para la interacción, que es 145,18, dividido entre el cuadrado medio para el error, que es 15,58, nos genera el factor de prueba para la interacción, que es 9,32. Bien, vamos a calcular el F crítico, en este caso para la interacción. ¿Sí? También el 95%, con grado de libertad en el numerador de C-1, R-1, recordemos que C es la cantidad de columnas, menos 1 es 2, R es la cantidad de filas, menos 1 es 3, 2 por 3, 6, con 6 grados de libertad en el numerador, y en el denominador se repite la expresión RC por N-1, que sigue siendo 24. Entonces ingresamos a la tabla Fisher, pero con 6 grados de libertad en el numerador, veamos, estamos en la tabla del 95%, estamos hablando de esta columna aquí. Bien. Y 24 grados, estamos hablando de este valor de acá. 2,508. Efectivamente, 2,508. Hemos obtenido un factor de prueba de 9,32. ¿Vale? Y ese valor, si comparamos, vemos que está también en la zona de rechazo, ¿cierto? Por lo tanto, también se rechaza la hipótesis nula para la interacción. ¿Qué quiere decir? Que sí existen suficientes evidencias que la combinación, la interacción entre ingresos familiares y región geográfica, la combinación de ambos también está generando diferencias significativas en esas calificaciones obtenidas. Entonces no esperen ustedes que necesariamente porque las dos primeras se rechace, la tercera se va a rechazar también, ¿no? Pudiera ser, como digo, que cada uno de los factores por separado genera diferencias, pero la combinación de ambos no está generando, pudiera darse esa situación, ¿ya? En este caso, hemos visto que los 3 puntos que estamos analizando, los 2 factores y además la interacción de ambos, están generando diferencias, están provocando diferencias en estas calificaciones iniciales. Está acá. Estas calificaciones generan diferencias y que los ingresos familiares están generando diferencias, están influyendo en las calificaciones y que la región geográfica también están generando influencia. Y por otro lado, la combinación de ambas
también está generando diferencias en estas calificaciones. ¿Alguna consulta, chicos? No, ¿Se entiende? ingeniero. Sí, sí. A ver, bien, chicos, quiero comentarles algo. Yo Recording tenía pensado stopped. hoy día avanzar un tema más, aprovechando que tenemos ahora viernes y sábado. Sí, pero he decidido terminarlo aquí en varianza después que he visto sus exámenes. ¿Ya? A ver, están realmente catastróficos. Ayer me di el trabajo de revisarlo ya todos. Enseguida, un rato los voy a pasar al Excel, las notas, y les voy a pasar una copia de sus notas, de registro y notas solamente, ya porque las notas son personales. Pero, a ver, considero, chicos, que el examen estuvo fácil. Si lo he pasado resuelto el examen. Esas dos preguntas ustedes la tenían